El libro de Números, usted lo va a leer, el libro de Números, capítulo 24, verso 29. Yo lo voy a leer con la escritura hebrea. Usted lo va a leer. Ven, Alex, léemelo tú en la 60, por favor. 24:9. Amén. Números 24:9. Aleluya. Sí. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Amén. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Gracias. Oiga lo que dice en la Biblia hebrea. Él se echó y se acostó como un león, y como un gran león, ¿quién se atreve a despertarlo? Bendecidos serán todos los que te bendigan, malditos serán todos los que te maldigan. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy, mañana y siempre, como siempre en cada mensaje, pongo mi vida en tus manos para que tú la llenes de tu santa y bendita presencia a través de tu Espíritu Santo. Me des la gracia y la sabiduría, y que los acá reunidos y los de las redes sociales puedan asimilar, entender y poner por obra tu palabra. Señor, guíanos. Un tema muy delicado que hemos de impartir esta hora, pero sabemos, oh Dios, que es necesario que esta palabra pueda ser predicada para la gloria de tu nombre. Señor, me quito yo y sea usted tomando el control para gloria suya. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, tenemos un enemigo asedio, pesado. Desde los orígenes de la primera creación, Satanás ha tenido un plan maléfico de desarraigar por completo a toda la humanidad, y en especial a Israel y a la iglesia. Y usted va a decir, pero pastor, ¿por qué? Ya lo vamos a entender con la ayuda de Dios. Acuérdese que hoy no es un mensaje libre, es un mensaje de estudio. Si usted le pone atención a la versión 60, Reina Valera 60, 24:9, dice así de Números: se encorvará para echarse como león, y como una leona, quien lo despertará. Hermano, tocar a Israel o despertar a Israel es algo muy delicado, aunque sea en la actualidad un país muy liberal en diferentes cuestiones sociales, en diferentes secciones morales. Es de tener muy en cuenta que Israel no es cualquier nación, sino que sigue siendo la nación amada y escogida por Dios. Fíjense cómo dice en la Biblia hebrea: él se echó y él se acostó como un león. Si usted ha conocido la biografía del león, él no es cazador. A él le llevan la comida y es la leona. Por eso que aquí dice, pongan atención, si usted ve en la Biblia hebrea no menciona la leona, pero en la 60 dice que sí, como leona, ¿quién lo despertará?
digamos que la que ataca es la leona. El león solo está visualizando el territorio, controlando el territorio, dominando las bestias del campo, pero cuando se levanta a atacar, no es él, sino la leona. En otras palabras, Israel está como un león echado. Todo el mundo está encima, visualizándolo, observándolo, qué no hace, qué hace, si hace algo que a las naciones o al mundo entero no le agrada. Ahí es donde todo el mundo viene en contra de ellos y empiezan como a tirarle piedra, atacarlo, etcétera. Pero él está como un león echado, observando el panorama, a ver qué se le aproxima o qué viene en contra de él. Pero cuando Israel va a rugir, o cuando Israel va a despertar, o cuando Israel va a atacar como un león, todo el mundo se vienen en contra de él. Entonces, pongan atención, ¿quién se atreve, dice la Biblia hebrea, a despertarlo? Es bien delicado maldecir a Israel. Si usted se va un poquito más adelante de este capítulo 24 de Números, ahí aparece un profeta que quería maldecir a Israel porque el rey de Asiria lo había conquistado, lo había contratado, le había pagado para que fuese y maldijera al pueblo de Israel. Quiere decir que los falsos profetas siempre han existido, pero los verdaderos hombres de Dios no tenemos osadía o autoridad para maldecir o hablar en contra de Israel, porque entendemos que hasta el día de hoy tiene exclusividad de parte de Dios de ser el pueblo amado y el pueblo escogido de Dios. Ellos tienen que rendir cuentas a su Dios en los tiempos de las naciones, del juicio del gran Dios sobre las naciones. Pero Balac era el rey de Asiria y conquistó al profeta Balaam, si usted lo ha leído. Entonces, este hombre iba directamente atado, ciego y por amor al dinero a maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué no lo maldijo? Porque Dios se le cruzó en el camino. Si Dios no se le cruza en el camino, ese hombre lo maldice. Pero si usted le pone atención más abajo, no se atreva a las naciones maldecir o hablar mal de Israel. No se atreva ni a despertarlo, porque ahorita está como león manso. Pero ya empezó a despertar, hermanos. Porque jamás, no es una nación, es una élite terrorista que empezó a invadir la tierra del Dios de los cielos. Entonces Israel ya no está echado. Hoy Israel está despierto. Hoy Israel está empezando a rugir. Y cuando Israel empieza a rugir, el mundo entero entra en pánico, porque quiera si o no, Jehová Dios de los ejércitos lo va a defender a capa y a espada. Ya vamos a ver cuántas guerras ha tenido Israel de años atrás hasta la actualidad, y cómo Dios la ha sacado vencedora. Entonces, hay cristianos que tienen el espíritu antisemita. Usted va a decir, hermano, ¿qué es eso? Ese espíritu inmundo odian a Israel, y oiga, y lo duro que en las tierras orientales árabes hoy en día
del anticismo que sienten contra Israel, que se suicidan. Se ponen bombas en sus cuerpos y entran donde hay multitudes de gente y allí se explotan. Ese odio es de Satanás. Y si el creyente y los ministros odian a Israel, no han nacido de nuevo. Porque quieras o no, Satanás, como quiere destruirlo y desarraigarlo de la faz de la tierra a Israel, también Satanás ha querido desarraigar, oiga, a la iglesia. Y hay historia que lo enseña, que Satanás ha usado las élites para querer destruir a la iglesia. Así como Israel ha sido perseguida, también la iglesia del cuerpo de Cristo ha sido perseguida, ha sido martirizada y ha sido, oiga, miles han sido matados por creer en el Dios de los cielos. Entonces, ahorita estamos en un repaso rápido, hermano. Pero, ¿qué es un espíritu antisemita? Si vengo yo y hablo con mi hermano, no, gracias a Dios que Israel tiene a Dios como escudo. Y viene él de, no, pero Israel es sanguinario, es esto, lo otro. Todas las naciones son así. En todas las naciones hay sodomía, hay santería, hay idolatría, hay homicidios, hay violaciones, hay de todo. Pero Israel, a pesar de lo que es, tiene un hábito que las naciones paganas no las tenemos, que es hablar con Dios. 3 veces al día ellos se comunican con el Creador. Y no me quiero adelantar porque va a estar con la ayuda de Dios algo especial. Y dice: bendecidos serán. Aquí dice: benditos los que te bendijeron. La 60. Me gusta más acá, oiga como dice: bendecidos serán todos los que te bendigan. Gloria a Dios. La iglesia cristiana, no estoy hablando de la idólatra, estoy hablando de los nacidos de nuevo, de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Es llamado de parte de Dios y obligación que oremos por Israel siempre, porque ellos tienen su juicio y usted y yo tendremos nuestro juicio. Son 2 cosas diferentes. Y oiga que dice: bendiga y malditos serán todos los que te maldigan. En la 60 dice: los que te maldijeren. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo lo que está aconteciendo hoy en día, todo el mundo le echó culpa a Israel. Porque tienen razón, aquí lo traigo escrito. Yo se lo he dicho, pero hoy lo traigo escrito. Estaban saliendo de una famosa fiesta de los panes sin levaduras, de las trompetas, y estaban celebrando 50 años para los judíos. Cada 50 años celebran una fiesta que le llaman Yom Kippur, una fiesta de alegría. Eso Dios lo permitió a ellos, no a los gentiles. A ellos en ese aniversario hay remisión de perdón, remisión de deuda, remisión de condena. Se perdona todo porque Dios así lo enseñó. Entonces ellos estaban haciendo esa fiesta solemne a Dios, celebrando libremente. Cuando digo libremente, se infiltró el diablo y había un famoso desfile de gay y lesbianas en Tel Aviv, en Jerusalén, de aproximadamente 10,000 o más personas. Fíjese, porque el diablo siempre va a usar lo que se usa para Dios, una fiesta solemne.
Y el ministro Benjamín Netanyahu ordenó el día siguiente a todos los soldados en la frontera que fueran a celebrar, no a beber, no a bailar, no, a celebrar y a dar gracias a Dios por 28 horas de oración. Entonces todos dejaron puertas abiertas, fronteras abiertas, en otras palabras. Y fueron los soldados a orar y a dar gracias a Dios por un Yom Kippur más, por 50 años más de victoria, de libertad y de soberanía sobre la nación. Entonces, ahí es donde viene el enemigo, ataca, mata. Usted vieron las noticias, 1,300 aproximados o más quizás en el primer ataque, niños, ancianos, etcétera. Entonces Israel agarró coraje. Ahí estaba echado el león. No sé si me doy a entender. Israel estaba tan confiado y tan seguro que todo estaba en paz y armonía entre sus hermanos y los palestinos. Porque la guerra, mis amados, no es con Palestina. La guerra es con las bestias de Hamás. Se oye fuerte, pero es así. Son bestias salvajes que se infiltran en Palestina entre la sociedad civil para hacer homicidio y muerte. Pero Israel estaba como acostado, león. Hágase la idea, la gran dueña hubiera traído al osito panda de Aloncito y lo hubiera puesto de leoncito, hermano. La gran barbota ahí, el león. Así, observe el león, eso es lo que hace. Ve el panorama, el territorio y dice: está libre de peligro. Leona, levántese y vaya a cazar la presa. Cuando Israel despertó y empezó a atacar, todo el mundo dijeron: Israel atacó Palestina, Israel mató tanto. Lastimosamente, los de Hamás se infiltraron más adentro y se metieron entre los civiles. Hoy a esa leona no la van a poder dormir. Seguimos. Vea lo que dice Efesios. ¿Por qué mezclamos a la iglesia? ¿Y por qué Israel el centro de este mensaje y la iglesia el centro de este mensaje? Hay muchos cristianos que no hemos entendido y valoramos quiénes somos en esta tierra. No a toda la sociedad le caemos bien. Les voy a explicar por qué. Porque no compartimos los mismos ideales de ellos, no disfrutamos las mismas fiestas tradicionales de ellos, porque somos consagrados y apartados para Dios. Oye, antes de que le dé el capítulo y el versículo, ¿qué sangre usted y yo tenemos? Duro. Hermano, ¿por qué cree que el diablo y el mundo nos odia? Porque usted y yo tenemos el ADN de Jesucristo, porque Él es israelita, es judío, y Cristo nos limpió con su sangre de la cabeza a los pies. Le guste a los demás o no. Por eso es que el diablo quiere acabar con Israel y quiere acabar con la iglesia de Cristo, porque somos descendientes de Jesús. Aleluya. Amén, hermanitos. Está aquí. Efesios 2:14. Léamelo a alguien, por favor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Lástima que a la secretaria no me pudo la cita bíblica y parece que por eso es que lo di bien así. Pero oigan, yo le puse Israel y la iglesia. Es parte del tema principal. Juntos estamos en crisis. Esa es la parte principal el primer punto del tema principal. Oiga, como le puse Israel y la iglesia juntos estamos en crisis. Porque en crisis va a decir todo. Si usted no está en Israel, no es de Israel, no es judío. Yo ya le dije que la misma sangre de Jesucristo nos ha limpiado y dejó su ADN en nosotros. Como dice Pablo en Efesios 2:14. Ajá. Qué bonito, ¿va? Porque Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo una, derribando el argumento, ¿va? Oiga, sí, el argumento, la pared. Oiga, 2:14. Porque Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué estaba hablando Pablo? Si usted usa la lógica, ¿de qué estaba hablando Pablo en esta oportunidad? ¿Sabía Pablo que Israel iba a tener conflictos más adelante? ¿Sabía Pablo que Israel iba a tener guerra con su vecino, con Israel, con los palestinos, con los árabes, con los sirios, con Jordania, Egipto, etcétera? Israel siempre ha sido Israel desde 1948, cuando la Segunda Guerra Mundial fue acabada. De ahí surge la libertad para Israel. Pero Pablo nunca se imaginó que iba a ser nación Israel, porque para Pablo es un pueblo como la iglesia, de diferentes culturas, diferentes países y diferentes idiomas. Pero oiga la gran sabiduría de parte de Pablo, como Dios lo dirige, y dice bien abiertamente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Estaba hablando Dios de Israel y de la iglesia, que somos usted y yo. El diablo ha querido exterminar a los israelitas, a los judíos, como ha querido destruir a la iglesia. Ha usado los emperadores, ha usado la iglesia católica en la época de la Santa Inquisición, persiguió a habidos y por haber, mató a habidos y por haber, y la iglesia todavía sigue en pie, como Israel está en pie. Los emperadores quisieron acabar totalmente a la iglesia, pero no pudieron ni podrán, porque la iglesia es propiedad de Cristo. Y oiga qué bonito, separó, destruyó la pared intermedia entre los israelitas y la iglesia. Un solo. Por eso es que habrán en medio de nosotros acá en este ministerio antisemitas, cristianos que odian a un judío, porque al judío usted de lejos lo conoce, de lejos se le ve el gorrito, el zip acá, usted lo conoce de lejos. Pero a un cristiano no se le echa de eso, lo que usted use todos los días en la calle, la mantelina, ese trapito que luchan muchos pastores y dicen: eso no es de Dios, eso no es bíblico, porque el cabello es para esto. No, señores, el cabello, ya lo repetí, lo vuelvo a repetir, el cabello es para que el esposo juegue con él, con su esposa, cuando estén en los privaditos, y que le diga: qué hermoso cabello tienes, mi amor. Pero el pelo, la mantelina, es señal de autoridad de parte de Dios para toda mujer consagrada y apartada para Dios. Entonces,
el mensaje? ¿Por qué usted es perseguido? Ya lo repetí. ¿Por qué usted es perseguido? Yo. Porque tenemos la sangre de un judío, que es Jesucristo. Y van a decir muchos, eso es antibíblico. No, porque su sangre, la mía, estaba limpia o impura. Impura. ¿Cómo está limpia? Por medio de la sangre de Jesús. Oiga lo que dice Números 23:8, búsquelo por favor. Esta sí está. ¿Ya la tiene? ¿Cómo dice el escritor Moisés? ¿Cómo yo maldeciré? Esta es la Biblia hebrea. Usted lo va a leer después de las 60. ¿Cómo yo maldeciré a quien Elohim? Acuérdense que Elohim significa creador del universo. No ha maldecido. Está hablando de Israel. ¿O cómo voy a desafiar a quien no ha desafiado Yahvé? Yahvé significa Jehová. Amén. Léemelo por favor, agarra el micrófono. Quizás necesitas poner así aquí. Amén. Dice el 23:8 de Números. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Gracias. Si usted ve, el hombre que se atreve y la mujer que se atreve a hablar incoherencia en contra de Israel, se metió a pleitos con Dios. Porque Israel, repito, hay como todas las naciones, homosexuales, lesbianas, idólatras, santeros, borrachos, drogos, de todo. Es una nación común y corriente como las demás naciones. Pero Dios a esa nación no la ha maldecido Dios, sino que la bendijo. ¿A dónde la bendijo? A Abraham le dijo, cuando le dijo, no te llamarás Abraham, te vas a llamar Abraham, y en ti, padre de multitudes, serán benditas todas las naciones de la tierra. Digamos que la bendición que Dios le dio a Israel hasta el día de hoy es vigente. Y usted y yo como iglesia, la bendición que Dios nos ha dado, nadie la puede quitar. Es suya, es mía. Por eso oiga las palabras de Dios en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, le dijo Dios a Abraham, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿de cuáles familias estaba hablando Dios a Abraham? De los creyentes en la fe. Abraham no era judío, acuérdense, lo hemos visto. Era gentil, era de una nación de Ur de los Caldeos, idólatra. Su padre tenía diferentes muñequitos, diferentes dioses, y a cada uno de ellos sacrificaba sacrificio. Y cuando Dios llama a Abraham, le dice, Abraham, es necesario que salgas de tu parentela y te vayas a tierra extraña donde yo te diga que te quedes. Entonces ahí está la promesa. Hermano, el conflicto entre los palestinos e israelíes, hermano, eso es viejísimo. Desde que Ismael, el primer hijo de Abraham, por fornicación con Agar, la esclava egipcia, de ahí ha dependido la separación, la persecución y el odio. Pero, repito, hoy en día no es la guerra directamente con Ismael, que son los palestinos. No es así.
como usted ha visto en los medios seculares o en las redes sociales, X, Facebook, Snapchat. Israel atacó, invadió a los palestinos. No, es a los terroristas de Hamás. Los que odian a Israel odian a Dios, y el que odia a Dios, Dios lo va a desarraigar y lo va a destruir. Como el que se meta con usted y conmigo. Acuérdese que somos la iglesia de Cristo. El que te odia a ti, odia a Dios. Y el que odia a los cristianos y odia a Dios, Dios lo va a exterminar. Usted no va a hacer nada, es Dios que lo va a defender. Entonces, dice, vea lo que dice Zacarías. Y antes de que usted lea la cita bíblica, le voy a hacer una pregunta. O léala. Zacarías 4:3. Zacarías, el sacerdote, Dios le dio una visión de los mensajes proféticos de los tiempos finales de las naciones. ¿Qué dice, Alex? Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Gracias. Y junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. ¿De qué estaba hablando Dios a Zacarías en ese instante? De Israel y de la iglesia. En los tiempos finales, estos 2 olivos ya sabemos que Dios, estando Jesús en el monte de la transfiguración, si usted se acuerda, su alma estaba angustiada y desesperada. Y de repente se le abrió el cielo y venían 2 personajes de vestiduras blancas. Yo no puedo decir lo contrario de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay muchos teólogos y hay muchos decanos que enseñan que los 2 olivos en los tiempos del juicio de la gran tribulación es Enoc y Elías, dicen ellos. A mí la palabra de Dios me enseña la revelación de Dios que era Elías y Moisés. La muestra de Dios que era Elías y Moisés, porque Apocalipsis habla que en los tiempos del juicio uno de los olivos dice que convertirá el agua en sangre. ¿Y quién lo hizo? Moisés. Entonces, cuando quiso terminar Satanás por primera vez, ponga atención por favor, a Israel, a los judíos en Egipto. Hoy yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que la primera vez que quiso exterminar por completo al pueblo israelita, al pueblo judío, Satanás en Egipto, por qué cree usted que era ahí? Ponga atención, ninguno de esos, ponga atención. Satanás dio un dictamen en el rey de su época, el faraón de su época, que a todos los niños los exterminaran. Segundo, sabiendo Satanás y el rey de Egipto que los varones las mujeres ya no iban a procrear hijos, y si procreaban hijos los iban a matar, lo hacía con la salvedad que las mujeres se quedaran solas, y después ellas, al ver la necesidad biológica, que se mezclaran con los egipcios. ¿Tiene lógica lo que está oyendo o no tiene lógica? Seguimos. 3. Si las judías se mezclaban con los egipcios, totalmente Israel o el pueblo judío no existiera en la actualidad. Pero Dios preservó a uno
y puso gracia. Y esa gracia se manifestó en la vida de Moisés. A Moisés no le puso Miriam el nombre, se lo puso la hija del faraón, porque dijo que en su lengua egipcia Moisés significaba sacado de la agua. Gloria a Dios. Lo que estaba haciendo Dios era preservando a su pueblo Israel, a su pueblo judío, del exterminio. ¿Sí o no? Segundo, ¿cómo es que lo quiso después acabárselos? Cuando Dios le mostró toda su gloria al rey de Faraón, a la nación de Faraón, haciendo las 10 plagas, las 10 señales, y cuando le da la libertad. Cuando iban camino a la tierra que fluía leche y miel, se encontraron con un primer tropiezo. ¿Qué era? El mar. Fíjense, si Dios no iba con Moisés y con el pueblo que iba ahí, los egipcios los iban a exterminar a espada. Porque dice que iban con 600 carros de a caballo. ¿No ha leído, ¿vale? Esto no es invento del pastor Mario. Y cuando ellos iban camino allá, se encuentran con el mar, se detuvieron, pero voltearon a ver atrás y vieron que los egipcios venían contra ellos y se preocuparon. Cuando Dios vio que sus enemigos iban, Él sabe, iglesia amada, así como hasta el día de hoy ha guardado a Israel, su pueblo, y ha guardado a su iglesia, que somos nosotros, de persecución, de espada y de muerte, nos va a seguir guardando hasta el día de nuestra redención. Alabado sea Cristo. Y Dios le dice: levanta tu mano, extiende tu mano en dirección del mar, y el mar se abrió. ¿Sabe a quién se iba a acabar Dios? A que no existiera esa nación hasta el día de hoy. Eran los egipcios. Si usted lee, a todos los hombres de guerra los mató ahogados en el mar. Pero ¿por qué existe Egipto hoy en día? Yo ya se lo dije. Porque quedaron los niños. Quedaron los niños. Ellos crecieron y empezaron a multiplicarse, y siguió siendo nación poderosa, que hasta el día de hoy odian a Israel por la hazaña que hizo Jehová Jireh a favor de ellos. ¿Qué no ha hecho Dios con la iglesia? La ha preservado. De nuestros enemigos nos ha guardado. Pero el deseo del diablo, así como usó a Faraón, ha usado otros medios para acabar a Israel y acabar la iglesia, y no ha podido. Es bonito, ¿va? Entonces, la primera guerra que se dio, hermano, ya como Israel, una nación fuerte, una nación grande, una nación poderosísima. Se lo voy a adelantar porque quiero darle esto rápido. Es la guerra del día de independencia. No sé si usted la ha oído. Israel tuvo su primer día de independencia. Y el problema es que nosotros como creyentes nos confiamos del vecino. Creemos que lo que él nos cuenta es una grandeza, es una sinceridad, una verdad, etc. En el día de la independencia, hermanos, del 14 de mayo, si usted lo quiere escribir, hay mucha información. 14 de mayo de 1943, 24 horas más tarde que ellos estaban celebrando su independencia, de su libertad del yugo de las naciones vecinas, que hoy ya iba a ser soberana,
Ponga atención, los ejércitos, no fue un solo. Primero era Egipto. Segundo era Jordania. Tercero era Siria, que en la Biblia se conoce como Medos y Persa, que fue el primer anticristo y el primer rey de ellos fue Nimrod. Cuarto, Líbano. Y quinto, Irak. Son países que en la actualidad existen. Y no quise unir a Irán, que son países terribles. Rusia, que ellos aparecen en Ezequiel 37, 38, 39 y 40, porque el 37 directamente para reubicar a Israel en el valle de los huesos secos. Entonces, hermano, estos 5 países hicieron alianza militar para invadir y destruir totalmente de la tierra a Israel. Y dice la historia que no pudieron, porque Dios estaba y está con ellos. Entonces, cuando Israel vio eso, Israel defendió su soberanía. ¿Quién no lo va a hacer? Un ejemplo, usted es cristiano y le dice, si no renunciaste, matamos, ¿qué vas a hacer? Yo tengo una convicción clara, que para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, porque me espera la patria celestial, la soberanía perfecta de Dios. Y entonces la segunda guerra se dio en el Sinaí. Esa guerra llamada también crisis de Suez. Entonces esa guerra se dio en contienda militar librada sobre el territorio egipcio. Fue en el año 1956. Fue otra alianza terrible, hermano. De formar, ahí estaba ya Inglaterra. Antes se acuerda que la Gran Bretaña hoy es Inglaterra, pero han sido naciones fuertes en todas las áreas. Y estaba Gran Bretaña, Francia e Israel en contra de Egipto. Digamos que Egipto tiene un odio totalmente antisemita por erradicar a Israel de la faz de la tierra por la libertad que Dios hizo allá en el monte Sinaí cuando recibió las tablas de la ley. Israel, hermano, es fuerte no porque ellos sean fuertes, es fuerte porque Dios está con ellos. Entonces, cuando Egipto es invadido por Israel, Francia y el Reino Unido, se le unió, que en la actualidad usted tal vez no la ha oído, pero sea curioso, vea noticia, la Liga Árabe. La Liga Árabe hasta el día de hoy son países pesados. Son los que odian totalmente a Dios, porque el Dios de ellos no es el Dios de los creyentes, de los cristianos. El Dios de ellos es Alá. Muchos dicen Alá es Dios. No, señores. Dios hasta el día de hoy es justicia, es misericordia, da amor y da perdón al que se acerca a Él. Hoy en día Dios no destruye, no mata. Hoy da misericordia para que el hombre alcance el favor y el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. La Liga Árabe hoy en día es todos los musulmanes que usted conoce: Irak, Irán, Palestina, Egipto, Siria, Jordania, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si le doy todos los nombres no terminamos hoy, hermano. Pero
salió triunfante. Israel, con la alianza del Reino Unido, que era Inglaterra en esa época, y Francia, salieron vencedores, hermano. Tal vez usted ha oído la guerra de los 6 días. También Israel estaba muy confiado, hermano. En esa época estaban celebrando también. Y ayer esa guerra se dio el 5 de junio de 1967. Usted va a decir, ay pastor, qué aburrido estuvo hoy. No, es que eso es estudiar. Usted está acostumbrado a que el pastor Mario hasta quita el saco y parece Dios. No, hay que estudiar. Hay que estudiar teología, hay que estudiar cómo se mueve el mundo y todo eso, hermano. Entonces, en la guerra de los 6 días, también estaban de fiesta ellos celebrando otro Yom Kippur, otra fiesta de los tabernáculos, otra fiesta de las trompetas, hermano. Digamos que los enemigos se han aprovechado cuando Israel está como león echado. Que no se le olvide lo del número 24:9, que estaba como león echado. Siempre lo han atacado cuando ha estado como un león, solo observando, y dice, todos hermanos, está bien el panorama, celebremos, hagamos fiesta para Jehová. Y en esa fiesta, hermanos, lastimosamente ahí hay borrachera, hay de todo, porque eso era celebrar delante de Dios. Entonces, lo que hoy conocemos, oiga esta palabra hebrea, aliyah. Menciónela, aliyah. Es una palabra hebrea. Entonces, ves, es el primer, oiga, fue la primera guerra que Israel sostuvo en Aliyah. Era territorio hebreo en esa época, gobernados por ellos. ¿Y qué se estaba dando en esa época? Cuando ellos se levantaron nuevamente, había tráfico humano, un tráfico terrible, hermano. Hágase la idea, hoy Centroamérica, en ese tráfico humano que hay en nuestros países, hay de todo, se mueve todo, se mueve prostitución, se mueve droga, se mueve todo. Hágase la idea. Entonces, en esa época se dio entre el año 1920 y terminó cuando la Segunda Guerra Mundial casi empezaba. La Segunda Guerra Mundial, 1948. En esa época el régimen era Inglaterra, la famosa Gran Bretaña. Entonces ahí es donde ellos empezaron a invadir, porque estaba un imperio. ¿Quiénes han oído al Imperio Otomano? Solo mi hermano. Es que ustedes no leen, hermano. Por eso que los cristianos son pobres, porque no leen. Cuando usted lee, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. Allá tiene a Benjamín, ahí lo ve calmadito. Ahí lo ve calmado. Él ha estudiado política. A Vladimir Putin. Sorry, brother. Ha estudiado política. Y ahí lo ve. El que tiene eso, ese lee. Y el que más lee, quiere saber más. El Imperio Otomano era un imperio diferente al Imperio Romano. Era un imperio, todos los imperios han sido sanguinarios, pero siempre hay otro que Dios levanta más fuerte y empieza a debilitar al que está en el poder. Y en esa época el Imperio Otomano empezó a menguar, y su imperio totalmente terminó en el 1918. Ahí terminó totalmente ese imperio. Entonces, ¿cuántas guerras han habido? Si usted le pone atención, 5 guerras con la actual, hermano. ¿Cuándo empezó esta guerra que tiene ahorita Israel
con los de Hamas? El 7 de agosto. Métase. Digamos que estaban de fiesta. Hoy, ¿qué está haciendo usted y yo? Estamos de fiesta. Yo puse un ejemplo así, pero voy a leer. Cuando el diablo quiso destruir a Israel, ya se lo comenté, fue cuando Faraón mandó a matar a los niños varones. En 1960, un grupo de afroamericanos sacaron la famosa música. Para ellos era secular, música mundana, pero para nosotros es el Salmo 137, el famoso río de Babilonia. Fue un grupo de afroamericanos, de grupos seculares, de música secular, que ellos hicieron esa música y todo el mundo la bailaba pegadito. Entonces, eso se dio, hermano, en 1960, cuando Israel estaba en cautiverio, hermano. Se acordaban en el cautiverio. Entonces estos africanos, este grupo de morenos, cantaron en 1960 esa famosa expresión de David del Salmo 137. Cuando un judío oye esa música, que no es música, es una adoración a Dios, se acuerdan del sufrimiento que tuvieron con el rey Nabucodonosor, que Dios le dijo a través de Jeremías, no sé si usted lo ha leído, 70 años estarán en cautiverio en tierras extrañas. Cuando los babilónicos vieron a los jóvenes que iban creciendo como Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel y toda la camada de jóvenes, los otros se le acercaban y le decían: ¿por qué no nos cantan como cantaban ustedes en sus tierras a su Dios? Allí fue el que salió esa versión: ¿cómo cantaremos en tierras extrañas? ¿Me entienden? Entonces, cuando eso se dio, quiso terminar, oiga, cuando los babilónicos toman como cautivos a Israel, ¿para qué cree que Nabucodonosor lo llevaba? ¿Lo llevaba para darle vida o para exterminarlos? ¿Por qué no los mató? ¿No se ha preguntado usted? Yo soy bien curioso. Fue la mano, fue la gracia de Dios que puso, fíjense que terrible, puso gracia. La visión de Jeremías se estaba cumpliendo, porque Dios les dijo: no van a morir, pero van a estar en cautiverio. ¿Qué es un cautivo? Un preso, uno que no tiene libertad para nada. Solo lo sacan para ir a hacer sus quehaceres y de vuelta para adentro. Pero ahí es donde la gracia de Dios se manifestó. En la mayoría de ellos los preservó. Muchos murieron en cautiverio, pero otros salieron triunfantes, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Y los fieles de esa juventud que se guardaron para Dios salieron triunfantes. Esa profecía se cumplió. Israel por cuarta vez estaba queriendo ser destruida, hermano. Entonces, en los años, Daniel estuvo entre los años 70 y a los 84 aproximadamente. 10 años, oigan cómo le puse yo, en rojo. ¿Qué significa esto? En 10 años de rojo, en 10 años de tribulación, en 10 años de prueba, Israel, los enemigos lo querían terminar de la tierra. ¿Cuánto mató Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial de los judíos? Más de 6 millones. Fíjese. Era de descendientes judíos y de descendiente alemán. Su madre judía y su padre alemán. Tenía un odio Adolfo Hitler por
Israel, el pueblo judío, de acabar con ellos. Se llamaba ese odio espíritu antisemita. ¿Por qué le puse 10 años? Si usted usa la lógica, del 84 para acá, ¿qué ve usted en toda la sociedad? Inclúyase usted y me incluyo yo. ¿Quién dijo allí? ¿Quién dijo? Levante la mano. Odio. Pero ¿de dónde se mueven esos odios? En las atmósferas, en el segundo cielo. Ahí están los demonios mandando sus emisarios y dice: ve, mata, ve, haz esto. Digamos que del 84 estamos en el 2023, ¿va? ¿Cuántos años hay del 84 a la actualidad? ¿Quién puede los números rápidos? Oiga, qué terrible. 39 años donde los demonios están destruyendo al hombre y a la mujer y no se han dado cuenta. De repente puede estar parado aquí mi hermano y va a pasar un indigente y sin conocerlo lo va a apoyar. Porque no es él, son los demonios que del 84 planificaron acabar con la raza humana y en especial a los judíos. A la iglesia ya no se diga. Y usted va a decir: pero la iglesia no ha entrado ahí, pastor. ¿Qué hizo Nerón? Yo le he contado la historia. Incendió Roma, sienta a sus senadores y les dice: ¿saben quién quemó Roma anoche? Los cristianos. ¿Para qué lo estaba haciendo él? Para que los romanos de su época sintieran odio, los persiguieran y los mataran. Caníbula. Pastor, ¿quién es él? Otro emperador. Y lastimosamente, señores, la mayoría de los emperadores eran heterosexuales y bisexuales. Les gustaban los dos sexos. ¿Ven qué terrible? Ponga a imaginar, ¿cree que un caballo de 4 patas podía ser senador en una nación? La misma locura, hermanos. Las mismas fuerzas demoníacas. Entonces, estos hombres fueron sanguinarios, asedios, persiguieron a vida y por haber a los cristianos hasta matarlos. Le puedo mencionar los otros 10 emperadores, pero ese es su trabajo, para que usted en casa empiece a estudiar. Mire, hermano, uno que quiso matar por completo a Juan el teólogo en la isla de Malta, en la ciudad de Éfeso, lo buscó a vida y por haber, y él ya estaba preso, estaba ya condenado y ni se cuenta se habían dado. Fue un emperador llamado Vespasiano o Vespasiano. Ese hombre fue terrible, hermano. Y la mayoría de emperadores mataron a sus esposas, a sus hermanos y a sus madres porque no estaban de acuerdo a las locuras de ellos. Entonces usted y yo estamos vivos porque se derramó multitud de sangre. Entonces surgió un hombre, ahí me quiero detener. Ya hablamos que Israel es Israel. Y aunque lo persigan, no lo van a poder destruir. 300 años persiguieron los emperadores romanos. Entre el 300 al 381, muchos dicen que usted y yo dependemos de Martín Lutero, que él es nuestro fundador. Eso dicen los católicos, eso dicen los papas. En la actualidad dicen: los cristianos separados, luteranos. No, antes de que Lutero existiera, señores, estaba un hombre, que aquí se lo traigo. Ay, que está, a ver cómo es que lo hace. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
Ay, 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 con esta secretaria chiflada, padre. Seguimos. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No le voy a dar el nombre porque no es así como se lo di a ella, porque no tengo que darle mala información. Pero ellos dicen que nosotros dependemos de Martín Lutero. Antes de él hubo un fundador 200 años atrás. Y él reafirmó que había una carta en la iglesia Santa Lucía, que hoy en la actualidad es Estambul. Antes se llamaba Constantinopla, según la historia. Entonces, esta carta está en una vitrina. Unos arqueólogos la encontraron y la pusieron en una vitrina y hasta la actualidad está ahí, bien preservada. Entonces, 500 años aproximados de persecución por dos pueblos entre la iglesia e Israel. Constantino, muchos dicen que Constantino es el fundador de la iglesia cristiana ni de la iglesia católica, porque Constantino era un emperador, era un hombre que entre comillas perseguía y formaba paz. Pero este hombre, dice la historia, que él tuvo un sueño y en el sueño veía una cruz que él llevaba, y en esa cruz donde él llegaba establecía paz, etcétera, y era un símbolo de unidad de la iglesia cristiana con el catolicismo. La iglesia cristiana no depende del Vaticano, sino que la iglesia cristiana depende y pertenece a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en esa época la iglesia católica se levantaron las indulgencias, se levantaron diferentes credos, diferentes dogmas, y cuando la gente no se apegaba, porque ya eran creyentes, en esos 100 años antes de que Martín apareciera en esta tierra, se llamaba, póngale atención, John Hus. En español es Juan Hus. Entonces él era un san franciscano convertido al cristianismo y empezaba a predicar la palabra del evangelio. Y cuando Juan Hus empezó a predicar, los sacerdotes y el papado de su época lo toman preso y le dicen: te salvamos si niegas a Jesús y si te retractas de todo lo que has escrito. Y él dijo estas palabras: hoy están quemando a un ganso, a un pato, pero después de mí viene un cisne, el cual no se podrá apagar el fuego. Como diciendo, ustedes piensan que con matarme a mí se acabó el evangelio, la expansión, el crecimiento. No, viene otro, al cual Dios va a levantar y va a ser más poderoso que Dios. Juan Hus, dice la historia, que cuando él predicaba, la gente quebrantada, llorando, le decía: queremos aceptar a Cristo. No, eso sería lindo que hoy cualquiera que nos oyera dijera: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero. Eso dice que la gente lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque Juan tenía las virtudes total de Cristo en su cuerpo. Nosotros las tenemos, lo que pasa es que no las hemos desarrollado, no los hemos sometido. Entonces, cuando aparece Martín Lutero, 100 años después que mataron a Juan. Entonces, en esos 1500 años que Martín empezó a predicar de diferentes formas, él fue el primero pionero que hizo el Nuevo Testamento en el idioma alemán, porque Martín era alemán, no Martín los que están aquí, Martín de la historia. Amén. Entonces, Martín Lutero fue ese ganso
ese cisne, que no pudieron detener el evangelio. Hasta el día de hoy el evangelio sigue intacto, sigue poderoso, como que nadie lo puede detener. Te pueden matar, sí, pero Dios va a levantar a otro mejor que yo. Y eso es lo lindo, que el evangelio es poder. Le quiero dar esta información breve y terminamos. Si está temprano. Eso me gusta de mi presidente salvadoreño. Los de aquí. ¿Y a dónde es Nayib Bukele? Los de aquí. Hablen duro, pero no sean cobardes. Israel, árabe. Palestina, Israel, árabe. Hermanos, Nayib Bukele es de padres palestinos. Y él, oiga las palabras que expresó cuando la guerra del 7 de agosto empezó. Él tiene tanta sabiduría, este hombre, que para más países sudamericanos odiaron totalmente a Israel. En el 7 de agosto, hasta el presidente suyo de México. Tan sabios, porque son licenciados esta gente. Y de un solo se dejan llevar, impulsados por espíritus inmundos. Nayib Bukele, que es de descendencia palestina, expresó estas palabras y se las escribí porque me gusta lo que él dijo. Oiga lo que dijo este presidente. Los llamó a ellos bestias salvajes, a los de Hamas, no los de Palestina. Porque él claramente dijo: Israel no tiene guerra con Palestina, dijo. Israel tiene guerra con esas bestias salvajes de Hamas. Amén. Vladimir se fue hasta Rusia, hermano. Oiga, digamos, si él, que es palestino, entendió clarito que Israel no tiene guerra con sus hermanos, sino con los infiltrados que están ahí, es muy diferente. Entonces, que Dios guarda a este hombre, porque tiene agallas, tiene coraje, hermano. Porque son hombres que están bien parados en donde Dios los tiene parados. Son palestinos. Pero no por eso él dice: yo no puedo odiar a Israel, porque ellos no tienen nada contra mi nación. Más unos acá del sur, yo le quisiera los nombres de los que hablaron. Ya no, que wow, ¿sabe que tienen? Espíritu antisemita. Y el que odia a Israel, odia a Dios. Pero yo quiero la bendición de Dios para la iglesia. Quiero la bendición de Dios para Estados Unidos de Norteamérica y para todo aquel que ama a Israel, a los palestinos. Dios lo va a bendecir, porque la guerra no es contra los palestinos, es con voy a decir como dijo mi presidente en Salvador, son bestias salvajes que matan solo porque odian. Amén, hermanitos. Pastor, lo van a ir a matar. Si siempre voy a morir un día. Usted, aunque no diga nada, lo van a matar. Y para eso prepárese, porque la muerte te puede llegar de repente. Pero el que está en Dios, nadie lo puede arrebatar de su mano. Usted ha visto en la Biblia cuando un profeta, se me olvida el nombre, tal vez usted se acuerda, ¿va? Dice que vio en la visión 2 panecitos. ¿Y sabe qué significan los panes? Los 2 panecitos que tenía el sacerdote en sus manos. La iglesia
e Israel. Digamos que Dios va a defender a capa y a espada a los creyentes, a los fieles, a los apartados para Dios. Entonces, por eso es que le volví a traer esa cita bíblica de Zacarías, que ya la leímos, ya no la busque, Zacarías 4:3, donde dice: junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. 2 panes representan 2 pueblos. 2 árboles significan Israel y la iglesia, y los 2 olivos son los que van a venir, que para mí bíblicamente son Moisés y Elías. Si usted quiere creer la teología que dice que no, créalo. Usted es libre de creerlo. El problema es que si usted se queda y no ve a Enoc, va a decir Elías, Moisés, y va a decir Elías, Moisés: sí, cabezón, te quedaste. Bendito Dios. Bendito Dios. No, está terrible, ¿verdad? Bueno, si Israel es la iglesia, el pueblo de Dios, perdón, y la iglesia es la iglesia del cuerpo de Cristo, Dios a ambos pueblos nos va a guardar del día de la prueba. A Israel lo va a defender en los tiempos del juicio de las naciones y lo va a sacar triunfante. Muchos de ellos van a negar la verdad y otros van a ser fieles, van a ser decapitados, pero van a ser salvos en el día de los tiempos de las naciones. Entonces usted y yo tenemos mucho que agradecer a Dios. Amemos a Israel. Si son sodomistas o no, ellos darán su cuenta. Usted siga fiel a Dios. ¿Cuántos habían en ese día después de Yom Kippur? ¿Cuántos habían de homosexuales en ese desfile más o menos? 10,000. Y muchos pueden decir: ya ven que es un pueblo sodomista. Eso es así. Viene un récord, una historia detrás de todo eso. Génesis 19. Su pueblo es su pueblo y siempre lo corrige Dios, ¿o no? ¿Lo deja sin castigo el pecado? No. A ellos tiene un juicio, pero los va a salvar, porque en ese pueblo de Israel hay 12 naciones que Dios ha elegido. 12,000 de cada una de ellas. En los tiempos del gran día de Dios va a salvar 12,000 de cada tribu. No son hoy, señores, como ustedes dicen los testigos de Jehová. Ni por cerca son judíos, son salvatruchos, mexicanos, hondureños, estadounidenses, canadienses. No somos de las tribus de Israel, señores. Yo no sé por qué se han dejado engañar por el diablo, hombre. Oramos. Ay, amado Dios, gracias. Un estudio delicado, un estudio, Señor, que nos va a enseñar a ser más sabios, más prudentes, para cuando nos dirijamos hacia tu pueblo Israel. Y como iglesia, Señor, tenemos que ser más cuidadosos para guardar nuestro testimonio. Sea que tardares o que vengas pronto a levantar a tu iglesia, queremos estar con vestiduras blancas. Bendice a los reunidos, Señor, y que esta corta y bella palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. Bendícenos hoy, mañana y siempre, Padre. Gracias te damos por las victorias concedidas a Israel como nación y a tu iglesia como pueblo escogido. Gracias, Señor, por las bendiciones dadas. La gloria sea suya por siempre. Dele ofrenda de palmas a Dios. Bien, hermano, no se alegre de ver a mi hermana Santos. Ayer convivimos